Isaías capítulo 50 y vamos a dar lectura desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Nos dice así: El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Despertaráme de mañana oído, para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me torné atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Bueno, la verdad que ya desde el domingo pasado y un tiempo también atrás, al compartir este precioso capítulo, daba gracias al Señor en casa porque, aunque lo pude ir desglosando, son 11 versículos. Sin embargo, el domingo pasado sentí de detenerme porque era tan lindo esto del versículo 4: el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Bueno, que eso ya requirió toda la reunión de la cena del domingo anterior. Y no me arrebaté leyendo todo, ¿no? Sino que pude considerar ese versículo en especial. Y cuando el Señor hablaba en los días de su carne, realmente debemos creer lo que dice la palabra, que cuando unos hombres lo fueron como a arrestar, lo fueron a tomar, respondieron después estas siguientes palabras: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Qué precioso, porque de boca de gente que le fue a arrestar, que fue a buscarle, salen esta declaración: nunca ha hablado hombre así como este hombre. Esas son las palabras que Jehová Dios le dio al Señor. Y lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Y todos estos versículos que están acá en Isaías 50 debemos hacer referencia ya de entrada que se refiere al Señor Jesús. Y por eso leímos también cómo dio el cuerpo a los heridores. Ya desde antes de ir a la cruz lo entregó y dio las mejillas, y también no escondió el rostro de las injurias y esputos, de las escupidas. Y realmente eso solamente lo sufrió el Señor, ¿no? Y todo esto, este cuerpo que se le apropió, lo dio íntegro. ¿Y cuánto cuidamos nosotros el rostro? ¿Cuánto cuidamos por una acción refleja de no golpearnos? Y el Señor lo dio y lo puso todo, ¿no? Y no se avergonzó. Y cuando tuvo que poner el rostro como un pedernal, como una roca, para ir a Jerusalén, así lo hizo. Pero hoy vamos a considerar el versículo 5, con la ayuda del Señor, y esta palabra, y de paso digo que estuvo muy, para mí, muy acertado el pensamiento del hermano Enrique en la cena, porque me ayuda ahora a poder hablar con un poco más de fondo, ¿no?
Y cuando el Señor Jehová abre el oído, debemos decir, son esas palabras las cuales el Señor Jesús recibió y podía decir luego, como hemos leído, que todo lo que a Dios le agradó y todo lo que el Padre le enseñó al Señor Jesús, eso habló el Señor. Porque yo lo que a Él agrada, hago siempre. Porque su oído fue educado y fue abierto para escuchar palabras que el Padre le daba. Pero ahora tenemos esta segunda consideración. No fui rebelde ni me torné atrás. No fui rebelde ni me torné atrás. Si este versículo, esta frase, nosotros podemos cotejarlo con la expresión del apóstol Pablo, que en Hechos capítulo 26, versículo 19 nos dice, Hechos 26, 19 nos dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde. Ahí podemos encontrar misma expresión a la que encontramos en Isaías. No fui rebelde. Pero agrega, ¿a qué cosa no fue rebelde? A la visión celestial. Y para poder nosotros entender un poco este versículo de Isaías, el Señor no fue rebelde tampoco a la visión celestial. Y si hablamos de visión, podemos pensar en una visión celestial y también en una visión terrenal. Dos tipos de visiones. ¿Y cuál era esa visión celestial a la cual el Señor no fue rebelde? ¿Y por qué luego no tornó atrás? ¿Y por qué Pablo puede decir también, no fui rebelde a la visión celestial? Debemos, en primer lugar, decir que a causa del pecado, nuestra visión, no solamente la física que se va desgastando, y cuando fui a hacer el registro para el auto, yo tenía terror a la doctora que me haga ver las letritas esas, porque ya la vez pasada había pasado medio vergüenza en la última línea, no distinguía, porque no usé los lentes, ¿no? Así. Y entonces, ahora que me tocaba renovar, me tocó un doctor más joven, y me dijo, está perfecto. Bueno, pero yo sé que mi visión en la última fila, la más chiquitita, no es de todo buena, ¿no? La visión humana se va desgastando con el correr de los años, así como envejece nuestro cuerpo, nuestro pelo, nuestra cara, nuestro rostro, también envejece la vista y vamos perdiéndola. Pero hay una visión que es la celestial y hay una visión terrenal de las cosas en la cual debemos nosotros ver que más allá de lo que ven nuestros ojos, habla mucho nuestra vista de nuestra condición espiritual. ¿Qué es lo que veo? Y la mirada llena de concupiscencia, quiere decir de deseo desmedido, habla mucho del pecado interior. Y ese pecado también debe ser confesado, debe ser borrado, debe ser deshecho y perdonado por nuestro Salvador, el Señor Jesús. ¿Cuántas se puede poner en peso, si se puede cuantificar en número,
es los pecados que cometo con la vista. Puede ser mucho, 50 kilos, 100, 1 tonelada, si se pudiera cuantificar. Y eso está anidado en lo profundo de mi corazón. Y como nadie lo ve, y yo no lo discierno como tal, se amontona. Y el Señor, en los días de su carne, habló acerca del ojo. Hay muchos versículos. Si tu ojo fuere sincero, o si tu ojo fuere simple, también todo tu cuerpo será luminoso, resplandeciente. En otra versión dice el ojo maligno. Y en Proverbios, por ejemplo, y en Eclesiastés, nos dicen que los ojos nunca se hartan de ver. Y luego Pedro nos dice que los ojos están cargados o llenos, teniendo los ojos llenos de adulterio, pecados de la carne. Entonces los ojos se llenan. Y sí, y los ojos no se hartan de ver. ¿Cuántas cosas visualizamos a diario en la televisión o en el celular? Y utilizamos eso que se cantaba hoy, los ojos, los cuales debemos cuidar. Porque teniendo esa visión terrena y entendiendo por la palabra de Dios que el hombre, si Dios no le abre los ojos, ha de permanecer en pecado. En vuestro pecado moriréis. Y mirando y teniendo visiones, pero pecadoras, cargados de pecado. Nunca se hartan, al igual que el sepulcro y al igual que otras cosas que nunca dicen basta. El auxilio de Dios, en su misericordia y en su gracia que abunda, nos brinda la solución. Porque también Pedro dice, el que no tiene estas cosas, ¿qué cosa? Es que ciego y tiene la vista muy corta y no podemos ver ni siquiera lo que el Señor Jesús hizo con la visión y entender la visión celestial. Porque el mismo Señor decía, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, cosas que habían pasado en la historia del pueblo de Israel y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Esta visión celestial es la que el Señor nos debe abrir cuando vemos nuestra propia mirada terrenal, humana y diabólica, el ojo maligno, el ojo concupiscente. Y son exámenes personales que debo hacer a diario para ver dónde está mi mirada. El Señor abre los ojos cuando en oración le pedimos, como el salmista, abre mis ojos para que mire las maravillas de tu ley. ¿Qué quiere decir esto? Poder entender a través de la lectura de la palabra y a través de lo que el Espíritu Santo nos da en ella, una visión para poder ver entonces las maravillas que están en la palabra de Dios, que son cristocéntricas. Y Pablo lo decía, no me propuse saber algo entre vosotros, sino Jesucristo y crucificado. Y ahí tenemos que tener la visual, la visión, en Cristo y crucificado.
Es esa primera visión que un pecador, cuando ve la obra de amor, demostrada a través de Dios en su Hijo, porque le entregó y que le amó, pero le entregó por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y podemos estar siempre rodeados de cosas del Señor, pero hasta que Dios no nos abre esos ojos no podemos ver. Por eso el himno que cantamos primero nos dice: cuando oía contar del amor de Jesús, mi alma no lo comprendía. No había ese espiritual entendimiento. Me contaban su angustia, su dolor en la cruz, mas mi alma no se conmovía. El himno 30. Y no podía comprender el afán y la fe con que hablaban de Cristo y su amor, porque es personal. Pero termina el himno diciendo: pero Dios me hizo ver con los ojos de la fe, en la cruz, ahí donde fue colgado nuestro Salvador, ahí me hizo ver en la cruz mi salud. Y ahora el cántico: mas ahora yo puedo decirlo también, Jesús es mi Salvador. Esa es la visión celestial que viene del cielo, que nada tiene que ver con la visión terrena. Y también nos dice la palabra en abundantes textos, por ejemplo el Salmo 146, 8, si alguien lo quiere leer, que dice, Salmo 146, 8, que lo lea en forma fuerte y clara, así todos pueden escuchar. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Muchas gracias. Jehová abre los ojos a los ciegos. Y si venimos pensando, y en esta línea de pensamiento, son los ojos espirituales, los cuales, por el pecado y por siempre estar en este mundo inmerso, no podemos ver las cosas que son de Dios. Pero Dios las abre los ojos a los ciegos. Y así como nos dice la palabra de Bartimeo, justamente que era ciego físicamente, el Señor se le acerca y le pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? Y Bartimeo le dice: que cobre la vista, Señor. Y pensaba al respecto para mí: Señor, quiero cobrar esa vista espiritual que tú ofreces. Y dice que Bartimeo entonces le seguía y glorificando a Dios, porque la insistencia que él había tenido, y gracias a esa fe que el Señor dio, él pudo ser salvo y luego vio. Y en este mundo, queridos hermanos, tenemos que trasladar estos pensamientos a nuestra vida cotidiana, porque esta visión que tenemos que tener del Señor debe comenzar en las cosas más sencillas, ¿sí? Minuto a minuto, hora a hora y día a día. Y así el Señor nos ha de ayudar y socorrer para no perder esa visión. Una visión que, más allá de ser una visión angelical, como pueda suceder o que muchos esperan tener, es una visión que la contemplamos en la palabra y que nos muestra al Salvador un poco más, y que en mayor o menor medida puede ir conociéndole con la mirada de la fe.
y luego que se traduzca en la conducta, en los hechos prácticos. Si ponemos a pensar en Juan el Bautista, la primera vez que él vio al Señor Jesús, miren la teología que dijo. Señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahí nomás queda, que quita el pecado del mundo. Y le tuvo que ver con sus ojos físicos, pero más allá de su visión terrenal, vio la visión celestial, vio al Cordero de Dios y pudo exclamar semejante expresión. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al quitar el pecado de cada uno de nuestros corazones, cuando los confesamos, cuando pedimos perdón, cuando nos arrepentimos, juntamente con eso, se empiezan a abrir nuestros ojos espirituales. No todo de golpe, gradualmente. Porque también pensaba en una expresión que escuché una vez del misionero, y siempre se repite, que si nosotros pudiésemos ver nuestros pecados, caeríamos muertos. Todos juntos en esa magnificencia o en esa cuantificación que decía, caeríamos muertos de tan horrible. Carne podrida, hinchazón y podrida llaga. Caeríamos. Pero Dios en su misericordia nos va abriendo despacito, como hizo con otro que tenía problema visual. ¿Qué ves ahora? Y veo los árboles como personas, y le fue abriendo el Señor gradualmente la vista. Y después, ¿y ahora qué ves? Y ahora veo las personas claramente. Y el otro día también veía un video de que en el bosque pusieron un espejo, ¿no? Se habló en el campamento del espejo. Y entonces también había una cámara y viene un oso grandísimo. Y viene así, y cuando ve el espejo se pega un susto, pero como si hubiese visto, no sé. Sí, y se cayó y vuelve a verlo y se vuelve a asustar y le pega con sus garras y lo tira. Y yo pensaba, ¿qué veo cuando me veo a través de la palabra de Dios? ¿Veo una buena persona? ¿Veo a alguien que es moralmente correcto? ¿Qué veo? ¿O qué ve el Señor en mí? ¿Qué imagen refleja el espejo de la palabra de Dios? ¿Quiero sacarla delante mío porque yo estoy bien? ¿O realmente hay una bestia que no quiere sujetarse a la palabra? Por eso la excelencia del Señor, que no fue rebelde, no tuvo ese alzamiento interno, pero en Dios, en su amor, nos quiere mostrar nuestra condición y falta de vista, y sobre todo ver al Salvador, porque cuando le veamos vamos a poder experimentar por fe y luego en hechos prácticos la salvación. Si leemos en San Juan 6, capítulo 40, versículos muy conocidos, si alguien me ayuda también y lo puede leer para que participemos. San Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve a mi Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
cuando en la cruz yo puedo ver al Hijo, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, con sencillez, con deseo, tiene vida eterna. Y esa visión no la ha de robar nada, aunque nuestros pecados muchas veces vuelven a nublar nuestra vista, pero la salvación no se pierde, tiene vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo levantado en el madero, porque dice la palabra, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y eso está en Números 21, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando el Hijo del Hombre es levantado en la cruz, y uno le ve, nos dice, y cree en Él, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. No solamente creer en la vida eterna, sino luego en la resurrección. Preciosa visión celestial que se nos hace por pura gracia, poder ver al Cordero de Dios y ver en Él nuestro Salvador y la paz que obró. Y cuántas cosas que luego el Señor nos concede, ¿no? Al poder ver allí la mirada de fe al Salvador. El Señor no fue rebelde, nos dice en Isaías 50. Fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia que la hizo y la realizó, obediencia a todo lo que el Padre le indicó. ¿Y cuánto vemos también en la vida cotidiana las desobediencias, no? Cada uno en su hogar va a encontrar cosas y siempre están muy vinculadas con esto. Yo tengo que mirarme en qué cosas soy un desobediente, un rebelde, y cada uno en su deber también hay que ver si es obediente. Pero el Señor fue obediente para salvarnos a nosotros y llegó hasta experimentar la muerte y muerte de cruz, la más horrenda, para poder darnos vida y para poder después resucitarnos en el día postrero. Y así también, por esa obediencia, nos dice Romanos, de uno, porque la Biblia nos enseña todo. Romanos capítulo 5, y todo este capítulo nos muestra cómo Cristo, por ser obediente, obtuvo para nosotros grandes beneficios. Pero solamente el versículo 19, que dice así: porque como por la desobediencia de un hombre, que es Adán, y también todos nosotros, por cuanto todos pecamos, pero por ese hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos heredamos esa simiente pecaminosa. Así por la obediencia de uno, que es Cristo, el único obediente a su Padre en todo, así por esa obediencia, los muchos que creen en Él, que ven al Salvador, serán constituidos justos. Nos justifica el Señor. No puedo yo hacer nada para justificarme delante de Dios. Él hace la obra. Es el único obediente. Y qué precioso entonces poder recibir esta gran bendición. Y también vemos cómo esta visión celestial que el Señor tuvo
fue para formar a su iglesia, ¿sí? Los redimidos, todos aquellos que depositaron su fe a través de todos los siglos, forman su amada esposa, la iglesia. Y Él todavía tiene esa visión que no se cumplió, porque luego que somos arrebatados, que resucitamos, si es que estamos vivos vamos a ser transformados, si estamos muertos vamos a resucitar, vienen los acontecimientos en los cielos, que están también relatados en la palabra. Y también en Apocalipsis se llama Cordero al Señor Jesús. Y son preparadas las bodas del Cordero. O sea, la visión celestial no es solamente creer en Cristo, sino también su visión celestial fue formar a su iglesia, preciosa, sin mancha ni arruga, porque así nos enseña la palabra. Y luego, la expresión de Hechos de los Apóstoles nos dice: no fui rebelde a la visión celestial. En Isaías 50 nos dice: no fui rebelde ni me torné atrás. Tornarse atrás significa volverse. El Señor lo predicó muchas veces, que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es para el reino de los cielos. Eso está en Lucas 9:51. Pero también, ¿cuántas excusas a veces ponemos para seguir al Señor? Porque nos dice que vamos a buscarlo. Hay 3 ejemplos y son muy gráficos. Acá está, en Lucas 16, sí, que uno le dice: Señor, te seguiré, y él a donde quiera que vaya, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Acabo de casarme. Otro se justificaba, otro decía: he comprado 12 puntas de bueyes y no quiero probarlos. Y el Señor entonces le dice eso, ¿no? Que ninguno que poniendo la mano en el arado para trabajar y que entiende esa visión celestial, pero mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Hablándonos de que desde el momento que creímos, nuestra visión debe crecer y buscar cosas mejores, las cuales espera el Señor darnos, más y mejores cosas. ¿Sí? ¿Luca? Léelo, a ver, Emma. Y aconteció leyendo ellos, uno le dijo en camino: Señor, te sendero y quiera tu puerta. Y le dijo Jesús: las horas que vuelvas serán de los cielos mismos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde primera. Bien, ¿y? Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y cuántas cosas, ¿no? Porque depende esto del entendimiento y de la visión. Cuando yo me toca ir a hablar o cierro mi boca para no hablar a alguien, es porque he perdido quizás la visión, la visual de compartir la palabra, y pongo otros justificaciones y excusas. Y cuánto necesitamos, ¿no? para este tiempo de tener la mirada bien afinada o fina en este llamamiento que el Señor nos hace de poder dar la palabra. ¿Siempre vamos a tener rebeldía? Sí, la vamos a tener. ¿Vamos a tener la mirada puesta en las cosas de acá abajo?
nos ha de costar, pero recordemos que cuando nos abre el ojo espiritual y cuando nuestros ojos son curados, el Señor nos ha de ayudar y proseguir adelante, porque así lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Prosigo el blanco, el premio de la soberana vocación. Entonces, queridos, en este día, si alguno quiere recibir a Cristo como Salvador personal, que ve que Él se entregó y que entiende que eso fue así y lo quiere recibir en su corazón como Salvador personal y como es de parte de Dios el único medio para alcanzar la salvación, si puede tener ese rayito de luz para entender eso, Dios le va a bendecir dándole la vida eterna. Y lo que no veíamos antes, ahora lo vamos a empezar a ver. El Señor va a empezar a alumbrar nuestro espiritual entendimiento para ver lo que hay acá adentro, en el corazón. Y cuánto contacto con el Señor necesito para que me vaya limpiando, perdonando, curando, vendando, tantas cosas. Pero ahora cuando reciba la vista, debo procurar también de llevar esta palabra a otros, porque esa era la misión que tenía el apóstol Pablo, para que abran los ojos, tanto de niños como de grandes, y para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. El ciego de nacimiento, que nos dice la palabra en San Juan, capítulo 9, dice, y para ser breve, ¿no? En el versículo 26, los fariseos le preguntaban, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Pregunta que lo podemos hacer también nosotros en lo espiritual. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo me abrió los ojos? ¿Cómo me abrió los ojos? ¿Me abrió los ojos? Y Él dice, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Qué bendición! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Porque si no veo esto, voy a continuar excusándome, ¿no? Déjame que primero haga esto, que primero haga lo otro, primero aquello, postergamos. Pero si lo veo, voy a decir igual que este ciego. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y después dice el versículo 30, y a mí me abrió los ojos. ¿Cómo dice? ¿Le dimos todos juntos? A mí me abrió los ojos. Que pueda ser personal. Y cada uno pueda preguntarse esto. Me abrió los ojos el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Y lo hizo por su palabra, escuchándola. ¿Y ahora cómo mantengo esa visión? Bueno, el Señor nos va a auxiliar. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y que podamos entonces, queridos, y que pueda yo buscar siempre en Cristo y este crucificado la sabiduría de Dios. Cómo trató con el pecado, cómo quiere tratar con mis pecados. Y sencillamente ahora tratando el tema de los ojos, para que veamos como Él quiere que veamos, para que levantemos la visual un poco más y poder ver
más allá de lo que esta breve vida nos da, la vida que el Señor nos quiere otorgar. Él, como se dijo hoy, vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo empieza el texto? Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Lo viste? Para salvarme a mí, para salvar a los pecadores. Que el Señor nos bendiga y procuremos entonces, si no tenemos al Señor en el corazón, de tenerle. Si ya le tengo, bueno, tratar de sacar esos pecados de los ojos que están tan cargados. ¿Cuánto me cuesta, no? Abrir la Biblia y leer. Pero cuando hay el chiquero, la porquería, ahí me quedo horas mirando. Y mis ojos no se hartan. Cuando me acerco a la palabra, en humildad, el Señor me va a ayudar a que mis ojos también puedan contemplarle por la fe. Que el Señor nos bendiga.